La verdad que para nosotros es un honor tenerte en este ciclo de charlas. Agradecerles especialmente a la Fundación Naumann por darnos esta posibilidad, siempre con esta disposición y pudiendo armar estos tipos de eventos que para nosotros son tan importantes. Hemos armado esta charla dentro de un ciclo de charlas que las hemos dividido en 3 grandes ejes: el eje social, el eje sanitario, el eje económico productivo, que es este último específicamente para el que estamos reunidos en esta tarde. Decidimos invitarlo a Ricardo, a quien si bien ya todos lo conocemos, a manera de recordatorio y sin ahondar en su extenso y en su profundo currículum. Ricardo López Murphy es economista con maestría en la Universidad de Chicago y político argentino. Fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda, y actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue electo presidente de la Red Liberal de América Latina. Ricardo, sinceramente nos parece muy importante tenerte y contar con vos y con tus conocimientos, ya que no desde ahora, sino que desde hace años venís alertando sobre estos problemas estructurales del país, como así también no solo señalando los problemas, sino que a su vez, lo más importante, aportando ideas y soluciones, aunque muchas veces, lamentablemente, no hayan sido tomadas en cuenta por algunos, agravando esto la situación de nuestro país. A modo de disparador, las preguntas que nos hacemos para buscar entender en parte cuál es el problema de la Argentina son: ¿es la crisis un problema económico o es la crisis un problema político? ¿Puede resolverse la crisis económica desde la política y evitar un estallido social, o es el estallido inevitable y solo en ese contexto la política entenderá sobre las reformas estructurales que hay que hacer en nuestro país? ¿De qué manera la pandemia agrava la crisis económica y desnuda, por otro lado, la crisis estructural? ¿Es una oportunidad esta crisis para justamente hacer las reformas estructurales y profundas que nuestro país necesita? Bueno, esto a modo de introducción y como disparador, agradecerte nuevamente, y me gustaría, antes de que empieces la disertación, darle la palabra al diputado nacional Javier Campos, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de la coalición cívica, que está acá en la sala para también acompañarnos y darnos el aporte desde su visión. Javier, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Lucila. Bueno, obviamente, Ricardo, agradecerte que estés con nosotros. La verdad que siempre es un gusto escucharte, pero yo quiero hacer un hincapié importante en lo siguiente: que todo el mundo, la mayor parte de la gente, te asocia con con un consultor, digamos, avesado economista y hombre de la administración, digamos, que conoce la administración pública como nadie, etcétera, etcétera. Pero a mí, lo más importante me parece que, o sea, la gimnasia que se hizo en el 2003, de haber llegado a un tercer puesto la primera vez que competías en una campaña presidencial, realmente eso me parece que te coloca en una categoría de un consultor que sabe de economía, que sabe de administración pública, pero que además conoce la política y conoce cómo funciona la opinión pública y la gente. Y a mí me parece que a mí me quedó muy grabado en esa elección, que todo el mundo recuerda, pero es bueno tenerlo presente. En esa elección salió primero Carlos Menem, segundo Néstor Kirchner, tercero Ricardo, y cuarto salió la doctora Carrió. Entre Ricardo López Murphy y la doctora Carrió juntaban casi el 31% de los votos, y un acuerdo de ese tipo podría haber sido, digamos, que hubiese ido a un balotaje y nos hubiésemos ahorrado muchos penales que vinieron después. Pero gracias a Dios, yo creo que la sociedad, y gracias al esfuerzo que hizo Ricardo en esa gran elección, yo creo que aprendió, y 12 años después se pudo crear. Y entonces yo creo que toda la experiencia de Ricardo, de alguna manera, nos induce a que sigamos perseverando en tener una opción seria, para confrontar y realmente ir a un bipartismo y poder confrontar y poder debatir las cosas con el peronismo, que generalmente ha sido, como todos sabemos, muy exitoso en la política argentina. Así que agradecerte sobre todo esa parte, Ricardo, y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias a todos. Primero,
Hay que tener conciencia que la pandemia es una crisis de magnitud mundial como no vivió la humanidad en los últimos 200 años. O sea, la crisis va a tener un efecto a nivel mundial, a nivel de la región y a nivel de Argentina devastadores. Yo creo que hay que ser realistas sobre eso. Eso implica básicamente una caída significativa del nivel de vida, implica deterioro del precio de las commodities, implica un mundo más difícil del que vivimos hasta la pandemia, o sea, un mundo con tremendas exigencias que va a poner sobre los países para adaptarse, para poder sobrellevar la crisis sanitaria que es tan difícil de abordar porque no son aguas mapeadas las que estamos recorriendo, no hay experiencias y las experiencias que hay son muy antiguas y naturalmente eso crea un clima y un contexto en el cual no todos los países, y eso hay que tener claro, se van a poder adaptar. O sea, hay países que en una crisis de esta magnitud se convertirán por un tiempo largo en estado fallido, es decir, no podrán lidiar con las dificultades y la crisis los va a condicionar dramáticamente. Ese es el primer punto que no debemos ignorar. O sea, estamos frente a un problema como no hemos conocido, a escala mundial, a escala regional y a escala nacional. El segundo tema es que la Argentina entra a esta crisis con una gran debilidad en materia monetaria, porque tiene una alta inflación, en materia financiera y de mercado de capitales, porque los ha destruido, es decir, el sistema financiero nuestro es extraordinariamente pequeño, y el mercado de capitales se destruyó cuando se confiscaron los fondos de pensión. Entonces, sin mercado de capitales, sin mercado financiero, sin moneda, y en una situación fiscal muy desequilibrada, estamos con un problema que se combina con el de la pandemia para ponernos en una situación de vulnerabilidad. Es verdad que la pandemia afecta más a los que dependen del turismo, y Argentina, salvo algunos lugares del país, depende muy poco del turismo. Es verdad que afecta mucho a los que tienen commodities de tipo energético, metalífero. Nosotros no tenemos, pero no es el corazón de nuestra actividad. Por supuesto que hay áreas del país, las que viven del petróleo y del gas, que van a sufrir tremendamente, pero no es tampoco una vulnerabilidad porque el corazón productivo de la Argentina es un corazón que viene de la agroindustria y eso es lo que menos ha sufrido en la crisis de la pandemia, por lo cual en parte compensa nuestra debilidad inicial. El tercer punto es que en todos los países se ha reaccionado, creo yo, de una manera inteligente, tratando el núcleo de los programas que se han llevado a cabo ha sido atender la emergencia, pero básicamente evitar que el entramado empresario que paga impuestos, es decir, el sector que emplea y que sostiene a los demás, entre en una crisis imposible de sostenerse, para lo cual se han reducido impuestos, se han dado facilidades crediticias, se han dado a troche y moche subsidios. Nuestro país lo hizo en muy menor medida porque con su debilidad fiscal y monetaria, con su fragilidad, producto de muchos años de mal manejo, o sea, la Argentina ha estado muy mal manejada. En general hay en toda nuestra dirigencia política trauma, que es que nunca es el tiempo de hacer las cosas, nunca se dan las circunstancias sociales, políticas para afrontar los problemas. Eso es falso. Mucho más difícil afrontarlo en el medio de la pandemia, pero digo, forma parte de ese temor que nuestro liderazgo tiene a enfrentar los problemas tal cual son, y esto digo es variopinto el liderazgo, ha sido de todo tipo,
en gobiernos institucionales, fuera de las instituciones. En general, enfrentar los problemas no ha sido una característica de nuestro liderazgo, por muchas razones, siempre en muchos casos por un sobreoptimismo, es decir, la expectativa que el futuro va a ser mejor, que los mercados van a ser favorables, que va a haber buenas noticias, a veces por temor y a veces por no poder poner blanco sobre negro la naturaleza de nuestro problema. Por ejemplo, eso es muy notorio en el momento actual, donde se establece un falso dilema entre salud y economía. No se va a poder sostener la salud si no hay una base económica. La base económica en todas las actividades humanas es esencial, y no se va a poder mantener la base económica si descuidamos la salud. Ahí hay un dilema, hay un equilibrio que hacer, que es complejo, que no es sencillo, pero que en esas soluciones de esquina que se adoptan aquí, de decir, bueno, yo privilegio la salud, no me importa la economía, si eso es verdad, va a causar mucho más muerte y mucho más dolor la crisis económica que la pandemia en su versión más extrema. Pero digo, es parte de nuestro problema, es la negativa a asumir los dilemas que enfrentamos y atenderlos. Probablemente, si se los hubiera atendido en su momento, hubiéramos entrado con mucho más fortaleza a la crisis y hubiéramos tenido más margen de maniobra. El cuarto tópico que yo quisiera atender es que en circunstancias como esta hay riesgos de planteo hegemónico, autoritario o totalitario. Es decir, en América Latina, desgraciadamente, hay un enamoramiento de modelos fracasados. Para mí el más notorio de todos es el cubano, es decir, Cuba era 5 veces dominicana en 1959, el 70% dominicana. Sin embargo, buena parte del liderazgo latinoamericano sigue rendiendo pleitesía a los Castro, que han sido un régimen brutal, torturador, asesino, y sin embargo hay como una, ceguera frente a eso, que es muy importante para reconocer los problemas, porque ahí tenemos lo que esas ideas han hecho en Venezuela y los riesgos que se corren de no presentar con claridad las alternativas que tiene nuestra sociedad. Y ahí vamos al quinto problema. En todos los países del mundo, la lógica ha sido cómo auxiliamos al sector privado a salir de esta situación. En la Argentina, desgraciadamente, lo único que se está pensando es ver qué impuesto nuevo le podemos inventar. Argentina tiene impuestos extravagantes. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales ha multiplicado su tasa por 9. 9 es un número extravagante. Ahora, ¿cómo será? Mi abuela decía, ¿cómo será el cañadón que el gato pasa al trote? ¿Cómo será la situación en Argentina? Que toda la idea que se le ocurre al elenco oficialista es cómo subimos un impuesto que ya lo multiplicamos por 9. Eso da una idea del extravío que hay y de la falta de perspectiva sobre cómo salir del problema que estamos. ¿Cómo se sale del problema que estamos? Y ahí anoto 2 temas más delirantes que hemos vivido estos días, como el intento de alejarse del Mercosur. Si algo tenemos que hacer es mejorar la relación con los vecinos y ampliar los mercados a los que tenemos acceso. Uno de los argumentos que usó el canciller es que nos iban a vender de todo, pero digo, ¿con qué lo íbamos a comprar? O sea, Argentina va a estar en una postración económica, que lo que tiene que hacer es tratar de vender. Comprar no va a tener, porque primero sus exportaciones van a ser afectadas por la pandemia, y porque préstamo no le va a dar nadie. Entonces, para poder comprar, va a tener que vender, y va a tener que vender más de lo que compra para pagar sus servicios. Por lo tanto, esa fantasía que tiene nuestro canciller, no sé si la tiene o dijo una cosa delirante, como yo lo he visto con un comportamiento increíble en
relación con los senadores, digo, pero yo no sé si los nervios, pero este planteo en el Mercosur es delirante. Delirante porque si algo necesitamos es cooperar con nuestros vecinos e ingresar en nuevos mercados, con un tipo de cambio muy competitivo que va a tener que tener Argentina por su crisis, porque se ha empobrecido. Los tipos de cambio son altos cuando los países son pobres. Y nosotros vamos a ser pobres, peor que lo que hemos sido. Eso hay que entenderlo, eso está jugado, eso no es una predicción lóbrega, es la realidad que vamos a enfrentar. Ahora, esa realidad se puede enfrentar bien y salir del problema, o se puede enfrentar, como la hemos enfrentado los últimos 46 años, y agravarla severamente. En esa misma línea viene el planteo delirante de la liberación de presos, o sea, como si no tuviéramos problemas. El gobierno se dedicó a buscar excusas para liberar violadores, eso no tiene ningún sentido, es una cosa delirante. Pero digo, ojo, porque esas reflexiones delirantes están, en los presos se ve con claridad, en el Mercosur se ve con claridad, pero en materia económica también están las cuestiones delirantes. Ahora, si yo tuviera que decir, bueno, ¿cómo sale Argentina de esto? Yo lo tengo clarísimo, eso sí lo tengo muy claro. Sale con esfuerzo, con trabajo, con inversión, creando lo que le molestaba al gobernador Kicillof, como era que a él le producía rechazo la expresión clima de negocio. Bueno, lo que tenemos que tener un clima muy hospitalario a los negocios y a la inversión, y tenemos que hacer lo posible para que vengan a invertir en la Argentina. Yo mencionaba la caída relativa de nuestro nivel de vida, hemos crecido al 1,4 los últimos 45 años, nuestros vecinos, por ejemplo, si hubiéramos crecido como creció Chile entre 1974 y 2019, seríamos más ricos que Australia, para darle una idea a ustedes del retraso. Entonces, en ese contexto vamos a salir con inversión, vamos a salir con trabajo, vamos a salir con una fuerte disciplina fiscal, porque la pandemia y lo que se ha hecho durante la pandemia nos va a poner en una inflación cercana a los 3 dígitos, y salvo que se haga un esfuerzo fiscal colosal, al cual no le veo uña guitarrero a esta gente para hacerlo, vamos a heredar una situación de desequilibrio de 3 dígitos. Y esta vez no se puede cometer el error del 2015, donde se subestimó la crisis, se la percibió erróneamente, es decir, no se le dio la dimensión que tenía, no se la explicó, y en consecuencia la crisis reapareció con toda su brutalidad cuando se acabó el crédito, y parte del fracaso del gobierno anterior está vinculado a ese mal diagnóstico inicial, a esa dificultad para enfrentar el tema tan importante que ha sido para la historia de nuestro país. Entonces, vamos a salir de esto en un contexto de políticas severas, enérgicas, que van a mirar mucho la creación de valor, o sea, el país tiene que jerarquizar la creación de valor. El problema central de Argentina es que hay 8,5 millones, 9 millones de personas que trabajan y 20 millones que viven de lo que trabajan. Eso, digamos, tiene que cambiar el poder político hacia los que generan valor. Es decir, si el país no está liderado por esa expresión, esa coalición, va a ser difícil la salida, porque el otro sector lo que aspira es a cobrar más impuestos, y eso no es viable con el empobrecimiento y con no era viable, ya los veíamos en el primer trimestre del gobierno, diciembre, enero y febrero íbamos muy mal, íbamos agravando los problemas, pero con la pandemia esa proyección de creer que los problemas se arreglan con más impuestos, yo no veo cómo cambiamos hacia un destino más
más promisorio. La idea, es decir, el poder político tiene, de una manera o de otra, por una revolución cultural, por alianza, tiene que ir hacia los creadores de valor. Y tiene que generarse una reacción que haga que la expectativa sea que cada vez van a ser más los creadores de valor y cada vez menos los que dependen de los creadores de valor, para que se restablezca un equilibrio que haga viable y sostenible el país. En esa línea, yo espero que lo entendamos y lo podamos razonar, y que en la lucha política se pueda predominar con un programa sensato. Pero Lucila planteaba la otra hipótesis. ¿Y qué tal si es la crisis la madre maestra? ¿Qué tal si es la crisis? Eso ocurrió en el país, yo recuerdo 2 o 3 oportunidades. En el 58 la crisis lo llevó a Frondizi a hacer un programa que ni había pensado. En el 74 la crisis degeneró en el Rodrigazo, en la inflación de 3 dígitos, en la mega inflación. Recuerden ustedes esto, que es muy importante. Entre 1890 y 1945 Argentina, con la reforma de Pellegrini, tuvo menos inflación y más crecimiento que Estados Unidos. De 1945 a 1974 cambiamos las reglas. Estaba la idea que la inflación era un gran motorizador de la prosperidad, una idea equivocada, terriblemente equivocada, pero a la que se le dio gran valor histórico, y durante 30 años tuvimos inflaciones del 30%, 1945-1970. En la crisis que se origina cuando se produce la caída de los precios internacionales, con la crisis del petróleo allá a fines del 74, produce en el año 75 el Rodrigazo, donde nos fuimos a una inflación de 3 dígitos que no pudimos abandonar hasta el año 89, cuando al fin del gobierno del presidente Alfonsín se produce la primera hiperinflación. O sea, tuvimos 3 dígitos de inflación, de los cuales el primero no era la unidad, y en el año 89 una hiperinflación, 5.000% julio del 89 contra julio del 80. Fracasan los primeros planes del presidente Menem y tuvimos la hiperinflación de marzo de 1990, 21.000%, marzo del 90 a marzo del 1980. Esto es, en esa circunstancia también probablemente eso dio lugar al dramático cambio que ocurrió en la década del 90, donde la raíz del cambio no fue una cuestión ideológica, doctrinaria. En la década del 80 el ingreso per cápita había caído 25%, la inversión per cápita 70%, teníamos hiperinflación, no había más remedio que cambiar, como cambiamos en 1890, como cambiamos en el 58, y yo creo que es posible que si no razonamos las cosas, la madre y maestra del cambio sea una crisis, y probablemente eso se exprese el año que viene en una inflación de 3 dígitos, de los cuales el primero no será la unidad, una situación muy crítica en el nivel de actividad, probablemente de haber elecciones limpias, que es un tema muy importante, el gobierno sea derrotado dramáticamente, porque las mega inflaciones son muy costosas en materia electoral, y la caída económica, usted podrá decir, bueno, fue la pandemia, no. La idea de la gente va a ser, estoy mucho peor ahora que en el 2019, eso, no podemos pretender que vaya a haber una lectura lúcida. A ver, una lectura, con esto nos hemos ido muy mal, y ahí el problema del poder va a ser un problema muy serio, porque nos van a quedar 2 años hasta el cambio de gobierno, con mega inflación, con un gobierno que yo creo va a ser severamente derrotado, y con una situación muy, muy compleja. Puede que ustedes podrán decir, es un pronóstico muy agorero, yo creo que el pronóstico se ajusta mucho a la evolución que estamos teniendo y a las circunstancias y a la narrativa que el gobierno está usando. En vez de, digamos, aprovechar la pandemia para decir, no podemos seguir con estas cosas, vamos a hacer una corrección dramática, pero no circula en ese software que tienen esta visión, por lo cual el riesgo de un escenario como el que planteo está frente a nosotros. Y ahí viene la cuestión de la responsabilidad, o sea,
con qué discurso, con qué campaña se afrontarán las elecciones del 21 y del 23. Porque acá yo creo que la última oportunidad que tenemos es de enfrentar los problemas tal cual son, tener la energía, la firmeza y la decisión estructural de corregir los problemas y acumular la fuerza para poder hacerlo. Ese va a ser el desafío y no digo que sea un desafío sencillo, no digo que sea un desafío fácil, no lo ha sido en toda esta época, pero un desafío inescapable. La idea de que los creadores de valor en Argentina van a estar subordinados a una masa, digamos, que pretende vivir de ellos con impuestos extravagantes, no va a funcionar. O sea, va a haber en ese caso una reacción muy complicada, de mayor caída de la inversión. La inversión en este momento cubre menos de la mitad de lo que se amortiza. O sea, estamos en una degradación de nuestro estado de capital que ya va a hacer sentir su peso sobre el nivel de vida el año que viene. Por eso el desafío es tan enorme, tan gigantesco, y por eso, Lucila, acepté el desafío de reflexionar con ustedes, de hacerlo más. Bueno, usted me acompañó en Santa Fe una vez que me invitó, usted sabe que iba a ser muy franco, muy descarnado el análisis, porque eso requiere enfrentar el problema que tenemos, sobre todo cuando todavía estamos en tiempo de reflexión. Y eso no es que no se pueda hacer, otros países lo han hecho. Todos nuestros vecinos tenían mega inflación como tenemos nosotros, tenían inflación de 3 dígitos, todos dejaron atrás eso, todos hicieron una gran reestructuración de su sector público, lo hicieron financiable y ninguno tiene las tasas extravagantes en materia de impuestos que tenemos nosotros, ninguno tiene las dificultades en los mercados de capital. No tiene ninguno las dificultades en los mercados de capital que tenemos nosotros. No, tampoco está con eso, María Laura. A ver. Los vecinos la han superado y a mí me parece que ha llegado el tiempo para que lo hagamos con racionalidad, con un programa muy claro, con un programa que deberá tener respaldo popular. Si no lo tiene, desgraciadamente le esperan horas muy negras a la República. Pero bueno, esa era la reflexión que a mí me parecía importante hacer frente a ustedes. Decirle además que me parece que el año 21 va a ser un año de elecciones parlamentarias, deberá ser un año en que vayamos a la elección con una gran voluntad de convivir, pero también de competir. Yo creo que la oposición va a tener naturalmente dos grandes expresiones, una expresión que va a ser la coalición que gobernó el periodo anterior, y la otra coalición va a ser la de mucha gente que se siente satisfecha, muy defraudada por la experiencia anterior, y que seguramente querrá hacer ver en la elección parlamentaria su valía, su peso, su relevancia. Mi único comentario a todos ha sido: debemos mantener la cordialidad y la buena disposición, porque esa fragmentación potencial que yo veo el año que viene tiene que ser una convergencia en el 23 para terminar con el gobierno populista. Y esa definición de competir y contar en el 21 y de converger en el 23 es muy importante que todos la entendamos, y la entendamos a nivel de los discursos. Es vital no agredir, no hacer difícil lo que vamos a tener que hacer después, y poder convivir y mantener un frente unido en materia de libertades, defensa de las instituciones, inhibición de la violencia, pero poder expresarnos, porque creo que eso va a permitir a todos una participación sin tener que pagar costos enormes en el proceso que defina las candidaturas.
si uno tratara de hacer un frente único opositor en el año 21, el costo central que yo veo es la explicación del gobierno anterior. Me parece que la mejor forma de hacerlo es los que tienen una gran insatisfacción con lo que ocurrió, marchar en un frente que esa posición, y los que formaron parte de la coalición defender sus opiniones, y luego converger en el 23 a una gran coalición que pueda superar el populismo. Eso es lo que yo creo el desarrollo político más plausible y el menos traumático, en mi opinión, en los próximos meses. ¿Por qué menos traumático? Porque cualquier otra solución implicaría un debate sobre el pasado muy costoso, y yo prefiero que miremos al futuro y trabajemos para construir una alternativa vigorosa, sana, eficiente, que pueda cobijar a un amplísimo espectro de la Argentina, que se va a componer de los que se sienten muy frustrados, de los que protagonizaron el gobierno anterior y de los que se sienten frustrados con este gobierno. Entonces, esa convergencia va a tener que ser hecha con inteligencia, con apertura, con bonomía y con una gran capacidad de entender el dilema que enfrentamos. Lucila, muchas gracias por la invitación, espero que le haya sido útil esta reflexión y estoy a su disposición para las preguntas que tenga. Muchísimas gracias, Ricardo, ha sido un gustazo poder tenerte, escuchar estas reflexiones, para todos han sido muy gratificantes y hay muchísimos mensajes y muchísimas preguntas, pero vamos a avanzar con algunas. Yo empiezo con la primera, que es, la primera pregunta es si hay un escenario de hiperinflación y de cuasi monedas. Yo creo que más que eso va a haber un escenario, como yo expliqué, que ocurrió en el 75 de mega inflación, o sea, de inflaciones no de dos dígitos, sino de 3 dígitos, de los cuales el primero sea en unidad. Ese riesgo yo lo veo muy ostensible para el año que viene. Yo veo este año que la inflación va a ser más alta que la del año pasado. Inicialmente habrá algunas trabas para que esa tasa suba, pero me parece que una vez que vuelva a la normalidad, a la vida argentina, y se supere el encierro, y los mercados comiencen a funcionar normalmente, creo yo que la presión de los desbordes que había antes de la pandemia, durante la pandemia y en el post-pandemia, van a generar un riesgo, salvo que el gobierno se disponga, que hoy no lo veo, pero a lo mejor ocurre, y eso crearía otra circunstancia política, se dedique allá hacia el cuarto trimestre de este año a un gran programa de consolidación fiscal, a una gran reforma estructural. No le veo uña de guitarrero, no sé con cómo, con qué relato, con qué... A ver, los seres humanos somos básicamente personas que necesitamos narrativas, o sea, lo más importante es la narrativa, en lo psicológico, en lo social, en lo político. Si nosotros debemos tener una explicación de dónde venimos, qué dilema afrontamos, a dónde vamos, tenemos que tener una hoja de ruta. Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe dónde quiere ir. Y yo la verdadera sensación que tengo es que el gobierno carece de un programa, carece de una hoja de ruta, otra que no sea tenerlo encerrado. Ahí, eso sí tiene claro. Mientras estamos encerrados hay tiempo. Pero si uno le dice, bueno, ¿cómo vamos a superar el encierro? ¿Cómo vamos a afrontar los problemas económicos que tiene? El gobierno no puede contestar. Más, ha dicho explícitamente que carece de programa económico, con la excusa de la negociación de la deuda. Pero claro, en la negociación de la deuda, entre otras cosas, las discusiones que ha habido, ¿qué le preguntan? Le preguntan, ¿qué va a hacer usted los próximos años? ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que tiene pensado? El gobierno no dice nada. Ahora, si uno lee los documentos que presentó el gobierno en la discusión con los acreedores, son interesantes, porque el gobierno dice, no podemos hacer nada, vamos a tratar de crecer lo mismo que crecimos los últimos 46 años, esto es al 1,4, 1,5%, bueno, si ese es el programa,
si ese programa mediocre, timorato, incapaz de cambiar la Argentina, el que nos quieren imponer, lo único que nos espera con esta gente, como era previsible, es más pobreza, más frustración. Es decir, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos. Ellos le han presentado a los acreedores, al Fondo Monetario, que podemos crecer al 1,5%. ¿Por qué? Porque no tenemos sistema financiero, no vamos a hacer nada para arreglarlo. No tenemos mercado de capital, lo destruimos nosotros, menos vamos a hacer. Tenemos un fisco descalabrado, que lo descalabramos nosotros, eso lo ponen en el programa. Es notable el programa. Ellos ponen todas estas cosas, que lo descalabraron ellos. Que no tenemos exportaciones, que somos un país de muy baja inversión. Entonces, uno escucha todo eso y dice, ¿y qué va a hacer? No vamos a hacer nada, porque no podemos hacer nada. Como dice Guzmán, no podemos, no tenemos espacio para nada. Entonces, si no tenemos espacio para nada, tampoco le podemos pagar los acreedores, pero si la gente se entera lo que Guzmán está poniendo, sería un problema extraordinario. Entonces, yo diría, es probable que tengamos una tasa de inflación, yo creo más alta este año que el año pasado, es probable que tengamos una inflación de 3 dígitos y es probable que hacia mediados del año que viene, cuando empiece la campaña electoral, el balance de lo ocurrido sea muy malo. Y ahí viene ahí viene el desafío político que vamos a tener. ¿Con qué discurso vamos a eso? Yo tengo muy claro el que yo voy a usar. Eso sí, digo, para que, como es el que avisa no es traidor, decía un expresidente. Yo tengo muy claro el discurso, lo acaban de escuchar. Un discurso sincero, claro, con un rumbo muy distinto al que hemos tenido, con la convicción que con ese programa se supera la decadencia y se supera la frustración, que no puede ser lo que hemos hecho estos 45, si ustedes quieren 75 años, que ir para el mismo lugar, para cerrar la economía, para generar un fisco degradado, para generar alta inflación, vamos por el 9º default. Hemos incautado los depósitos 5 veces. Lo único que están pensando es qué mordida le podemos pegar. Ese tipo de lectura, esa sociología, esa narrativa, es la que yo tengo claro cómo la voy a enfrentar. Digo, uso la referencia personal porque todos ustedes saben, yo estuve durante estos años haciendo un esfuerzo arquitectónico en la política, haciendo un esfuerzo en las ideas. Me parece que después de lo que ha pasado, he tomado la decisión de tener una participación activa en la vida electoral y voy a asumir la responsabilidad de ir al debate con suma energía. Y de suma energía que tiene que ver con este fracaso que yo creo es intolerable y me he comprometido a mí mismo. No sé si las fuerzas darán, si encontraré oído receptivo, pero yo quiero, antes de despedirme del mundo actual, quiero dar la vuelta. Y no me satisface ninguna cosa que sea de nuevo una propuesta mediocre. Bueno, Ricardo, es una primicia. Entonces, ya tenemos una primicia de que te vamos a tener de candidato en el 21 y después. Así que me parece que va a ser una inevitablemente, es decir, no lo sé si finalmente podré, porque ustedes saben que yo soy extremadamente franco. Yo no sé si concitaremos el apoyo, el respaldo, los recursos para poder movilizar eso. Creo sí que hay que ir a buscarlo, porque yo veo un gran vacío en materia de narrativa, en materia de defender a los que crean valor, en materia de entender qué funciona en el mundo y en materia de entender la naturaleza de nuestro fracaso. ¿Cuán candidato podré ser? Eso todos ustedes son inteligentes y saben muy bien, son experimentados en política, no es uno el que decide ser candidato, es la gente lo que lo hace candidato. Pero uno no puede ser candidato si las encuestas son muy adversas, uno tiene que ser candidato normalmente cuando puede expresar un espacio de opinión valioso. Yo creo que a veces, en algunas épocas durante el gobierno del kirchnerismo, yo asumí candidaturas que sabía que tenían pocas posibilidades, pero
lo hacía con un afán testimonial, porque era la forma de acceder a los medios de difusión, la forma, acuérdense ustedes lo que era la represión que había, la escasez de oportunidades, los diarios eran castigados, era una situación muy difícil. La campaña electoral permitía y nos dio espacio para que muchas veces voceáramos nuestra opinión. En este caso, creo yo que ha habido un fracaso muy grande y me parece que hay que asumir en la medida de nuestra fuerza esa posibilidad, y lo digo con toda franqueza, estoy trabajando para eso, me dará el cuerpo, me dará el respaldo, me darán las ideas, vamos a ver, pero prepárense porque me van a ver toreando. Vuelve el bulldog, digamos. Nunca se fue, lo hice, bueno, Lucila sabe que yo colaboré con ellos en las campañas, hice una tarea arquitectónica de defensa de la idea, de la época que predominaba la idea del viaje al chavismo, yo traté de todas las maneras posibles de alumbrar otro camino, pero creo, y lo digo con toda franqueza, que ese rol arquitectónico cumplió su ciclo. Tengo ahora un blog que están 20 años de mis intervenciones en los medios, o sea, hay un blog que tiene, no sé, casi 300 videos de mis intervenciones, así que fíjense la confianza que tendré que registro el archivo, que resisto el archivo. He puesto los 20 años de discurso y sobre esos discursos vamos al combate. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta personal, en este sentido personal, porque me salgo de las que tenemos acá para decirte, porque has entrado directamente en la política y me parece quizás más interesante el diálogo. Yo soy un convencido de que, pero obviamente te lo pregunto y con total libertad, obviamente, yo podéis sentir, obviamente, quizás disientas, pero soy convencido de que Cambiemos coloca al país, el solo hecho de ser el primer gobierno peronista que termina su mandato, el hecho de que se haya podido mantener una coalición en un momento terriblemente difícil del país sin haberse roto, el hecho de que, bueno, el famoso 41%, etcétera. ¿Vos no sentís que quizás ahora que vos podrías navegar, está bien que no terminó bien, digamos, en el sentido económico, macroeconómico el mandato, pero ¿no sentís que hay un caldo de cultivo mejor que en el 2003 para una candidatura tuya o una candidatura que exprese lo que estás diciendo ahora? Yo creo que todos conocen mi opinión, yo he sido muy crítico de la gestión del gobierno anterior, sobre todo fui crítico en noviembre del 2015, o sea, yo cuando escuché para dónde rumbeaban y cuál era la estrategia, yo creía que era inviable esa estrategia, o sea, yo creí que esa estrategia nos llevaba inexorablemente a una crisis, y la crisis, yo creo que si el gobierno anterior hubiera evitado la crisis macroeconómica, nunca hubiera sido derrotado por el populismo. El populismo viene de la crisis macroeconómica. Ahora, se produjo la crisis macroeconómica porque la fueron a buscar. ¿Cómo la fueron a buscar? La fueron a buscar por no enfrentar los problemas fiscales que teníamos en su verdadera magnitud, por no explicar la crisis que habíamos vivido, por no tener una lectura muy dura sobre lo que había pasado en el periodo del kirchnerismo. Yo veo que al revés, digamos, desde mediados del 2018 comenzaron a corregir los problemas. Pero claro, si uno hace lo que tiene que hacer al principio y al final, el programa político ha sido muy costoso. Y yo creo que ese costo... hay una fracción significativa de la sociedad que está muy disgustada con esos errores y con esas actitudes, y que creo que va a buscar otra expresión, y es natural que busque otra expresión porque tiene una frustración grande. Cuando digo todas estas cosas, ustedes observarán que lo hago con un espíritu y con una actitud no agresiva, es decir, yo no tengo una actitud descalificante. Yo creo que es importante que la oposición no se desparrame, que logre conservar los vehículos más unitarios posibles.
Ahora, tengo una visión muy crítica de lo que se hizo entre 2015 y 2019. Y eso pone un límite, porque un límite natural en el 21, que es yo no estoy dispuesto a marchar como se hizo bien, no, se hizo muy mal, y como se hizo muy mal, hay que asumir los costos de lo que se hizo. Yo todavía no he visto la autocrítica, o sea, no veo una autocrítica severa de lo que se hizo y los responsables de los errores, porque la autocrítica implica quien se hace cargo. Si esa hubiera sido la actitud, a lo mejor hay otras discusiones que hubieran ocurrido, pero yo no puedo pretender que los demás hagan lo que yo creo que tienen que hacer. Yo simplemente señalo. La administración tomó opciones estratégicas equivocadas, esas opciones estratégicas la llevaron a la derrota, las correcciones que hizo, las hizo a destiempo. Eso no quiere decir que no las hizo, yo creo que habíamos llegado al último trimestre del 2019 en una situación mucho mejor de lo que se había partido, en el sentido que se habían corregido una parte muy importante de los problemas que teníamos, pero se lo hizo a destiempo, de una manera equivocada, y con un costo inmenso, porque si usted tiene que hacer el grueso de la corrección en el año de la elección, es casi imposible, un milagro haber sacado el 41. Sacaron el 41, en eso también seamos claros, y mucha gente lo votó, no porque simpatizaba con esa coalición. Yo diría, una fracción muy grande votó por lo que venía del otro lado. Entonces, esa lectura también es importante. Y yo creo que esta crítica, esta autocrítica va a formar parte. Si la quieren hacer de manera reservada para no dañarse, yo lo entiendo, pero eso nos obliga a muchos de nosotros a buscar otro espacio donde podamos marcar con claridad los errores, no solo de la actual gestión, sino de la anterior, y proponer un camino superador. No me engaño sobre la importancia que tiene mantener una oposición vigorosa para que no se cometan excesos sobre las libertades, extralimitación y barbaridad. Eso lo tengo claro. Por eso mi lenguaje es un lenguaje claro, transparente en la crítica, pero no es un lenguaje descalificante. Eso voy a tener un gran cuidado de no hacerlo, porque si mi lógica funciona, los voy a tener que ir a buscar. Entonces, mejor es que no los pelee. Lo tengo que hacer de una manera pedagógica. Debo decir, mire, acá hubo errores estratégicos, hubo errores que lo llevaron al país a volver al populismo. Esos errores requieren que los reconozcan y que se hagan cargo, que esto es lo más difícil. Porque yo no veo que ese liderazgo se ha hecho cargo del problema. No digo los cuadros medios, digo el liderazgo. El liderazgo tiene que poner blanco sobre negro, me equivoqué de raíz, creo yo, y ese error me llevó a la derrota, por eso yo tengo que renovar el liderazgo. Ese es el primer paso, es lo que yo haría, pero no me meto en eso, los dejo que hagan como les parezca más útil y fecundo para su propia realización. Por supuesto que fue bueno que terminara el gobierno institucional cumpliendo los mandatos, por supuesto que ha sido, yo recuerdo esos 4 años como años de libertad, donde nunca me sentí agredido y era un crítico muy duro del gobierno, duro en el sentido, como lo hago ahora, no, nunca hubo agravio de mi parte, pero sí había la sensación de que no estaban afrontando el problema en los términos que el problema requería. Bueno, yo quiero comentar una cuestión, digamos, a modo personal. Me alegra muchísimo el anuncio que has hecho hoy, Ricardo. Yo creo que por muchos motivos. En primer lugar, por la coherencia que comentabas que tuviste a lo largo de tu carrera política, que es algo que se valora mucho y hoy lo valoramos mucho.
también hay una alta aceptación, por lo menos lo que hemos visto con esta convocatoria, mucha gente que quiere participar, mucha gente que hubiera querido estar y no pudo, que seguramente después la va a ver, pues esta charla está grabada, y un montón de mensajes que creo que es una Argentina que necesita un cambio profundo, necesita una hoja de ruta, como hablabas hoy, y una transformación y una reestructuración que es necesaria de una vez por todas que tengamos. Quiero aprovechar además a agradecer a la cantidad hay varios diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales que están participando de esta reunión, escuchando, así que también agradecerles la presencia y el acompañamiento. No sé, Javier, si querés hacer algunas otras de las preguntas que están anotadas. A ver, yo creo que más o menos Ricardo ha contestado todo, pero básicamente acá nos preguntan si a tu juicio es real, como dice el presidente Fernández, de que hay varios países en default a partir de la pandemia, o si somos de los únicos, digamos. Yo diría, el club que está entrando en el default es el único que yo no querría participar. O sea, si uno ve los socios que tendríamos ahí, uno querría no estar en ese vecindario. Sin duda hay países que están hasta afectados como nosotros, que entraron en una situación de crisis fiscal, monetaria y de pagos externos, y que además les cuesta asumir la realidad, porque, a ver, digámoslo con toda franqueza, la deuda argentina no es grande, es una deuda relativamente pequeña, no es una deuda extravagante, una deuda de 190.000 millones de dólares, interna y externa, la que estamos negociando ahora en el exterior es de 65.000 millones, o sea, no es una deuda significativa, es una deuda pequeña, mucho más pequeña de la que teníamos en términos relativos en el 2002. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos ofrecer una hoja de ruta razonable y no podemos asumir la idea que tuvo genialmente Nicolás Avellaneda, que las naciones tienen un crédito, una bandera y un honor, y que cuando uno todo el tiempo, y no lo voy a poner en términos como fue, todo el tiempo está viendo cómo le pega una mordida al que le presta, eso termina mal. Yo lo veo cómo le fue. Acuérdense ustedes en la campaña electoral, cuando el presidente Fernández decía que iba a seguir el modelo uruguayo. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando decía, voy a hacer lo que hizo Uruguay, la refinanciación uruguaya. Uruguay lo que hizo fue postergar los pagos y honró el crédito. Nosotros, en la propuesta original de Guzmán, le estamos tratando de pegar una mordida del 65%. Digo esto para entender que compró un bono argentino en el 88, en el 93, con el plan Brady, le quitamos el 35%, quedó 65%. En la refinanciación y el canje del año 2005, le sacamos el 70%. De los 65 que quedaban 20. Y ahora le queremos sacar 65 más, van a quedar 7. Sí. A ver, ustedes me dirán, bueno, pero a los argentinos, a los tenedores de moneda le hizo más daño también. Sí, es verdad, a los tenedores le sacamos el 99%. Acuérdense que al fin de la convertibilidad, 100 pesos eran $100, ahora 100 pesos es un poco más de 100, $1, o sea, le sacamos el 99% a los tenedores de peso. Ahora, esa conducta, esa visión, esa irresponsabilidad es la que está en el corazón de nuestro problema, y siempre nuestra interpretación es que la culpa es de otro, y eso no es verdad. No, como tampoco es verdad el endeudamiento que le adjudican al gobierno anterior, eso no fue el problema fueron otros. El endeudamiento fue menos de lo que le adjudican, y lo que a mí siempre me asombró es por qué el gobierno anterior no se defendía poniendo los números blancos sobre negro. Digo, pero eso otro día, si ustedes quieren, le hago las cuentas bien de cuánto fue el verdadero endeudamiento del gobierno anterior, que fue mucho menos de lo que se le adjudica, que forma parte de los problemas que tenemos en la Argentina, no explicarle a la gente cuáles son los verdaderos problemas. Este es el corazón de mi
mi compromiso para actuar en la vida pública, tratar de que al menos los problemas los entendamos como son. En ese sentido yo diría, no es verdad que los países vecinos, por ejemplo Uruguay, Chile, Perú, Paraguay colocó ahora 10 años al 4,90, Perú al 2,50. Chile y Uruguay podrían colocar Chile al 2, Uruguay al 3%. En realidad, para ser franco, si nosotros llegamos a un acuerdo con los acreedores, probablemente la inflación que haya en el mundo sea superior a la tasa de interés que nos están pidiendo y la deuda se resolvería prácticamente sin ninguna dificultad. No, eso no hay, yo no veo problema insoluble. Por supuesto, si nos ponemos en la mentalidad de que las deudas se pagan, los ingresos vienen del trabajo, de ganar el pan con el sudor de la frente, que el mérito y el esfuerzo tienen que ser reconocidos, que la propiedad privada tiene que ser defendida, que la iniciativa privada es el modelo exitoso en el mundo, y que los modelos de colectivistas, tribalistas, populistas, lo único que han generado son catástrofes. En Cuba, en Corea del Norte, en la experiencia sangrienta de la Europa Oriental, y por supuesto, cuanto más queremos parecernos a ellos, peor nos va a ir. Yo creo esa explicación me parece que es contundente, es clara, y les dejo para otra vez la explicación de cuáles fueron los... Cosas que yo no me explico cómo se defendían. Por ejemplo, el presidente Fernández, la campaña electoral, además de mentir con la refinanciación uruguaya, hablaba del problema de las LELIQ. Mire, en noviembre del 2019 había 15.000 millones de dólares en LELIQ. En noviembre del 2015 Cristina tenía 45.000 millones en LELIQ. Es decir, ellos tenían mucho más deuda interna de lo que terminó el gobierno anterior y nadie lo decía. Pero bueno, eso es un tema que bueno, este es el problema de las narrativas que yo veía y que me parece crucial. Ricardo, me gustaría hacerte una última pregunta, si es posible, que, bueno, de las que nos han mandado. Dice, tomando como precedente que el argentino piensa en dólares, ¿es viable o es posible en algún momento pensar en una dolarización real de la economía argentina? Eso se puede hacer como lo ha hecho Panamá, como lo ha hecho Salvador, como lo ha hecho Ecuador, en el fondo como lo han hecho los países europeos. El euro es eso. El euro es eso. Ahora, que usted tenga euro, que esté dolarizado, primero hay una cosa que hay que entender. Dolarizar requiere recursos. Requiere recursos, o sea, usa recursos. Recursos que si mantenemos un peso ordenado, no los tenemos que usar. Lo segundo es que los problemas no se acaban con la dolarización. Por ejemplo, España e Italia ahora están todos los días gimoteando para que los alemanes, los holandeses, los finlandeses, los noruegos los ayuden. Ahora, no sabían antes de la pandemia, estaban en una gran fragilidad, que tenían que hacer una política fiscal ordenada. Bueno, parte de los problemas culturales que nosotros tenemos los vemos en España e Italia. Ellos no tienen moneda, no tienen inflación, no pueden hacer las locuras que nosotros hacemos con los bancos centrales, pero los hacen con la deuda, lo hacen con la indisciplina. Y además siempre, cuando sufren un problema, van a buscar ayuda, y yo creo que los países funcionan cuando no quieren que los ayuden. Yo, por ejemplo, yo me muero de vergüenza ante ir a pedir ayuda. Yo como Avellaneda, sobre el esfuerzo y el trabajo de los argentinos, con mucha autoestima y mucha honorabilidad, a mí me pone nervioso que me vengan a ayudar. Yo quiero valerme por mí mismo, tengo una alta autoestima de lo que somos capaces de hacer. Y ahora, claro, somos capaces de hacer si mantenemos la austeridad y el ascetismo que tenemos que tener, si los gobernantes tienen la actitud que tienen que tener, si comprenden que en una crisis como esta hay que hacer las correcciones que se deben hacer. Usted no puede tener 3/4 del sector público encerrado en la casa y pretender que les va a pagar como si estuvieran trabajando. Vamos a ser francos, eso no se puede.
No se puede en la realidad y hay que decirlo con toda claridad. Y esa falta de entender los problemas nos lleva a soluciones extremas como que todo el mundo está pensando, o en la hiperinflación o en la dolarización. Ojalá no tengamos que recurrir a eso. Esa es una solución costosa, es una solución que requiere lo que no supimos hacer con mucho menos en la década del 90. Si usted se dolariza, necesita una extrema flexibilidad laboral, una situación fiscal muy superavitaria, requiere una economía muy abierta, pero muy abierta. Si no nos animamos a hacerlo en los 90, con un régimen que era mucho menos exigente, piensen que es como, a ver, yo por razones de salud he tenido que adelgazar bastante, y una de las cosas, hecho por voluntad. Ahora, ustedes me podrían haber puesto una camisa de fuerza calibrada con 15 kilos menos, me hubieran ido las vísceras por la boca, no hubiera podido comer por el apretón. Yo espero que la corrección la hagamos por lucidez e inteligencia, no porque nos metimos en un sistema que no nos da ningún espacio. Ahora, si la alternativa es las megainflaciones, las hiperinflaciones, o dolarizar o euroizar, bueno, iremos por ese camino. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido un gustazo poder compartir esta tarde y estas reflexiones. Estamos sumamente agradecidos por tu tiempo y bueno, y seguiremos seguramente conversando y bueno, y ojalá que nos encuentre todos juntos batallando contra este populismo que hay que sacar de una vez por todas y un país que no sea... Seguramente yo me siento muy reconfortado tanto por tu actitud, Lucila, como por la de Javier. Yo sé que ustedes saben, los dos me conocen bien, que iba a hablar con mucha franqueza sobre los problemas, pero me pareció un acto de lucidez que podamos tener esta discusión abierta, que como dice Lucila, nos va a encontrar junto al final del camino, pero que va a requerir, digamos, que saldemos estas cuestiones de las explicaciones del pasado y de los caminos a futuro con mucha franqueza, y yo de verdad quiero tener toda la libertad para hacerlo a banderas desplegadas, sin estar restringido por acuerdos políticos. Quiero poder, como diría Sarmiento, cantar las verdades a puño, y eso es lo que voy a tratar de hacer en la vida política. Un gran gusto de estar con ustedes. Ricardo, Bueno. muchas gracias, y esa rebeldía esperemos que nos encuentre a todos juntos detrás de esa rebeldía, y que realmente nos demos cuenta de que hay otra república para construir, y creo que tenemos que tener la idea muy presente de que prácticamente tenemos que empezar de tabla rasa y hablando con la verdad. Eso es lo que más me gusta de tu discurso, que realmente sos frontal y va a ser una gran contribución al esclarecimiento de nuestros problemas. Así que, nada, estoy muy contento de tu decisión de verte participar y por supuesto hay equipo, digamos. Esperemos poder estar todos juntos en un momento. Muchas gracias, un gusto de hablar con ustedes. Un fuerte